Amigos, aquí en Planeta 2013, como todos los martes, y en la Ayurveda en tu vida. Espero que estén teniendo una buena semana. Y como ven, tengo invitado el día de hoy. Otra vez tenemos a Juan Carlos Sandoval, doctor con especialidad en nutrición. Una certificación en nutrición. Certificación en nutrición. Y bueno, en otras ocasiones vino a platicarnos de lo que era Diksha y etcétera. Hoy no vamos a hablar nada de Diksha, queda prohibido el tema. Hoy vamos a hablar de otra parte que es mucho que ver con nuestras emociones y nuestra salud física. Así como en Ayurveda muchas veces les he dicho que nuestras emociones van a provocar muchas veces toda la somatización de enfermedades que tenemos. Entonces vamos a hablar de un curso, si es un curso o en general hablemos de lo que son las emociones, lectura del cuerpo emocional. Lectura del cuerpo emocional, justamente. Pero también tiene que ver con la alimentación. Primero, muchas gracias, Gaby, por invitarme una vez más. No, bienvenido aquí, las veces que quieras. Bueno, justo el tema es como lectura emocional del cuerpo, identificar cómo dentro de la parte biológica también está, tiene gran influencia el tema de las emociones y cómo esas emociones en realidad terminan somatizando problemas o cómo de la misma forma empezamos a alimentarnos justamente de cosas, en realidad nos alimentamos más que todo tratando de salvar el contexto emocional, más que solo alimentos, ¿no? Entonces por eso es importante identificar estas características, por eso es interesante revisar que lo que comes, por ejemplo, tiene que ver más con una necesidad emocional que una necesidad biológica. Es como cuando si estás deprimido te dicen si estás triste cómete el chocolate. Claro. Pero ¿por qué ¿por qué chocolate? Porque el chocolate, fíjate, hay toda una serie de estudios y muy interesante dentro de nuestro desarrollo, dentro del desarrollo biológico. Cuando estás pequeño, al final terminas haciéndose una serie de condicionamientos dentro del cuerpo. ¿Por qué? Porque un bebé lo único que come es leche materna. Ajá. ¿No? Entonces cuando está comiendo leche materna, lo único que hace es que cada vez que necesita algo, asocia la leche materna. Quiere decir que se asocia, en nuestro inconsciente se va asociando mis emociones con los alimentos. Porque el bebé solamente llora y mamá identifica o tiene el pañal sucio o tiene hambre y entonces intentamos darle de comer. Ajá. Entonces dentro de nuestro cerebro se crea una asociación entre alimento y emoción. Y esa misma asociación la vamos desarrollando conforme va pasando el tiempo. Hoy, sin darte cuenta, tú de repente se te antojan las cosas, ¿no? Y de repente dices, es que tengo antojo de algo en específico. Pero no sé qué. Bueno, puede ser de no sé qué o literal, es que tengo antojo de chocolate, tengo antojo de cosas. ¿Por qué? Porque necesitas comer esos alimentos para que tu cuerpo de alguna manera evoque esa emoción que sentía cuando comías. Pero a ver, el chocolate que mucha gente dice, si estás triste come chocolate, en particular, ¿qué es el chocolate o por qué? Porque yo te voy a decir algo nada más rápido. Cuando yo me fui a India, yo no como chocolate. Y cuando llegué a India, era un antojo por el chocolate. Una necesidad de que iba a la cafetería de allá, como el Starbucks, al Café Coffee Day, y pedía mi brownie de chocolate, que no nada más era el brownie, y es desbordante, aparte era de fudge de chocolate arriba. Por eso hago hincapié. ¿Por qué, por ejemplo, para que la gente más o menos vaya relacionando? Mira, ¿qué te da el chocolate? Biológicamente el chocolate estimula a que tu cerebro empiece a producir diferentes sustancias. Dentro de estas libera endorfinas y eso hace que te dé una sensación de bienestar y de tranquilidad. O sea, no estaba bien ni tranquila en India, porque llegué a México y no lo vuelvo a pedir. No me vuelvo a comer un pastel de chocolate. Pero el tema aquí es eso, ¿qué estoy evocando con eso que estoy pidiendo? ¿Qué está necesitando tu cuerpo? Tu cuerpo necesitaba como esa sensación de sentirse en casa, de a lo mejor, por lo mismo que estoy lejos, estoy en una cultura distinta, no tengo a alguien que me pueda dar un abrazo. Pero aunque yo no fuera de comer chocolate. Por supuesto, o sea, tu cuerpo lo está pidiendo y como no me estoy haciendo cargo de la emoción, eso en automático se asocia.
¿no? Hay gente que come dulces, ¿no? Y tú la ves y se ríe y sonríe y todo está feliz. Les preguntas, ¿tienes algún problema de depresión? ¿Tienes tristeza? Te dicen, no, estoy feliz, estoy contento. Pero se la pasan comiendo indiscriminadamente Dulce. Cosas que tienen muchas calorías. Y entonces estas personas, cuando tú los haces consciente de qué emoción está generándose alrededor de lo que comen, te das cuenta e identificas que en realidad tengo una tristeza que yo no quiero voltear a ver. O sea, siempre que es dulce. Una es nostalgia. tristeza. Puede ser tristeza, nostalgia. Puede ser como esa sensación de quiero un Soledad. apapacho. Tengo un hueco que necesito evocar ese abrazo de mamá. Y mira, el dulce en Ayurveda está hecho del sabor de los elementos tierra y agua, que vendría siendo tierra. Pues la madre. Al final del día es justamente ese apapacho materno es lo que estoy tratando de evocar cuando como indiscriminadamente esto, ¿no? Y así como esto, cada una de las emociones tiene un papel está asociado literalmente con algún alimento. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque en la actualidad comemos indiscriminadamente, o sea, ni siquiera nos damos cuenta, ni nos hacemos conscientes de lo que estamos comiendo. Tú no me dejarás mentir con tus seguidores, con la gente alrededor, con tus pacientes, que cuando de repente les dices, tienes que comer, por ejemplo, les das una dieta y los pones como a que sean conscientes de los alimentos, comen menos, ¿no? Sí, desde que les dices mastica tus alimentos, te dicen, es que creo que desde que mastico más me cae mucho mejor la comida y me lleno más rápido. Biológicamente tiene como muchas explicaciones, ¿no? Biológicamente, ¿cuáles son las explicaciones que tiene? Que tu cerebro, desde que empiezo a tener hambre y empiezo a comer, hasta que tu cerebro registra que ya estás comiendo, tienes 20 minutos. Quiere decir que los primeros 20 minutos me puedo comer una hamburguesa, una pizza completa, 1 litro de refresco, 1,5 litros de refresco. Termino, en esos primeros 20 minutos que lo comí súper rápido, tu cerebro ni siquiera ha detectado que habías comido, que ya estás comiendo. Por eso cuando estás terminando dices, ay, creo que todavía tengo un huequito como para el postre, porque tu cerebro apenas está registrando que ya está comiendo. Entonces cuando sí, les aparte dices, está acostumbrada la gente a comer hasta que está hasta acá. No, y está acostumbrada a comer, pero ¿por qué les pasa eso? Porque comen demasiado rápido. Cuando tú les dices mastica, y entonces al masticar se va haciendo más lento el comer, tu cerebro registra que está comiendo y entonces con una cantidad mínima tu cuerpo está satisfecho. Entonces de ahí la importancia de buscar como en el lenguaje corporal, en los alimentos, qué emociones están realmente vinculadas con esto. ¿Por qué? Porque nosotros realmente de todo lo que ingerimos a lo largo del día, solamente necesitaremos entre el 10 y el 20% biológico para mantener nuestro cuerpo. Todo lo demás es con el contexto emocional. Tu cuerpo lo está haciendo por tratar de soportar una emoción que no quieres identificar. Entonces, entre más emociones tengas, y cualquiera, tristeza o enojo, funcionan igual. Cualquier emoción evoca como un alimento en específico evoca la emoción, o al contrario, esa emoción cuando tú no te haces cargo te hace comer. Todas las emociones tienen un contexto, no todos los alimentos son de la misma naturaleza, sí, pero sí va en esta función. Cuando tú te haces cargo de tu emoción, liberas a tu cuerpo de que tenga que ingerir estos alimentos para soportar la emoción. Pero entonces sí, no estamos acostumbrados obviamente a liberar nuestras emociones, y traigo una tristeza que está ahí grabada desde la infancia, más aparte otra tristeza de cuando te rompió el novio y te dijo y te dejó y se fue con otra, y cuando te enojaste mucho porque pasó esto y y te vas acumulando de emociones durante toda tu vida. Pues prácticamente estás comiendo para saciar las necesidades de tus emociones. Por supuesto. Y entonces cuando te dicen, es que yo de jovencita era delgadita, ¿no? Todo el mundo te dice, yo de jovencita era delgadita, no sé qué pasó hoy. Y es así, es puras emociones. Pero no es de que solo me coma la emoción, más bien tu cuerpo necesita, digámoslo, y vamos a plantearlo de esta forma. Los alimentos son una forma
de experimentar las emociones. Yo sé que tu cuerpo biológicamente necesita alimentos para sustentar el cuerpo biológico. Pero además, todas estas emociones que yo no quiero experimentar, o sea, tú acabas de decir, estoy triste porque me tronaron, cortaron conmigo mi relación, ok, perfecto, eso me genera una tristeza. Pero como yo no quiero voltear a ver esa tristeza, y entonces digo, ay, no vale la pena llorar por esto, ¿no? Tu cuerpo, esa tristeza está literalmente funcionando en tu cuerpo. Necesito algo para sostenerla. Pero ¿y si te dio tristeza y enojo? O sea, si me da tristeza y enojo, bueno, esta combinación de estas emociones, aún así, tu cuerpo necesita cómo sostenerla. Ajá. Desde la parte biológica. Si yo no la volteo a ver y me hago cargo de ella, tu cuerpo va a buscar alimentos que me sostengan esta emoción. Cuando, por ejemplo, cuando tengo esa tristeza, como cosas dulces. Cuando tengo más bien ese enojo, esa rabia, voy a buscar cosas que morder. Sobre todo las cosas crujientes, los cacahuates, los chicharrones, algo que me haga tronar y tratar la sensación de desgarrar y de evocar mi enojo y mi rabia justamente con que no quiero vivir. Tu cuerpo lo hace de esa manera. ¿Cuál es la consecuencia que paga tu cuerpo con respecto a eso? Que esa satisfacción que te da el morder algo o el comer algo dulce termina siendo pasajera. Y entonces tu cuerpo pide más. Y entonces al ratito terminas lidiando justamente con problemas de sobrepeso, terminas lidiando con problemas de articulaciones, con algún otro tipo de problemas. ¿Con cualquier enfermedad? Con cualquier enfermedad. ¿Por qué? Pues porque yo no supe ver esa emoción. Cuando yo volteo a ver la emoción, es como quitarle a mi cuerpo una carga, decir, ya no tienes que comer esto para saciar mi emoción. Ahora me hago cargo de mi emoción y ahora tu cuerpo solo toma lo que necesita. Y entonces quizás es cierto, tengo antojo de algo dulce, pero me estoy haciendo responsable de mi tristeza y en lugar de comerme una caja de chocolates, me como uno. Pero me hago consciente de lo que estoy comiendo y con eso es más que suficiente para saciar los requerimientos que necesita mi cuerpo real para esto. ¿Y cómo le haces para que la gente se haga responsable de sus emociones? Ese es un tema bastante interesante. Pero entonces, o sea, si tú, parte de lo que tú te dedicas es exactamente tratar a gente con problemas entre nutrición y su emoción. Mira, algo que suelo hacer y que es un ejercicio muy simple y que a lo mejor invito a que todo mundo lo haga, es que hagan un diario de lo que comen. Para empezar, dentro de la parte nutricional siempre te piden un récord de 24 horas, que es un recordatorio de todo lo que comes. Pero ¿a poco luego sí te escriben todo? Fíjate. Porque aparte dicen, ay, bueno, me comí nada más un dulcecito, por eso no te lo anoté. Ay, nomás era una pepita. Un cafecito, una galletita. No lo anoté. O sea, sí, la gente hace trampas, claro, se engaña. Por supuesto que hace trampas, ¿no? Y estamos muy acostumbrados hoy en día a hacer este tipo de trampas que... Y dentro de la parte médica es bien curioso, los pacientes diabéticos, hipertensos, si tienen que ir al médico, o sea, no importa que todo el mes hayan comido de todo y demás, ¿no? 2 días antes saben que dejan de comer, dejan de tomar refresco para que su glucosa baje. Es que ya empecé a bajar, empecé a cambiar de dieta. Mire, yo estoy bien equilibrado, ¿por qué? Pues porque mi glucosa está... No es cierto, no funciona así. Entonces, cuando les pido que hagan el diario, sí les hago como muy consciente. Le digo, primera parte del ejercicio es que escribas todo lo que te comes, absolutamente todo, porque ese diario es para ti, ni siquiera es para que me lo entregues a mí o revisemos, es para ti. Entonces, primero hay que revisar todo lo que comes, todo, así, desde el café, el chocolate, las galletas, todo lo que te comes. Y las veces que me haya tomado yo el café, cuenta, hay que anotarlo en la lista. Sí, fíjate por qué. Primera parte, escribo todo lo que como. Segunda parte del ejercicio. Ahora me voy a hacer consciente y voy a escribir en el diario no solo lo que comí, sino cuál era el entorno en el que está, ¿no? Tú no me vas a dejar mentir. Hay pacientes que de repente te dicen, es que tengo gastritis, ¿no? Y entonces me cae súper mal, no sé, las grasas y demás, ¿no? Se come una lechuga y se infla y tiene problemas y demás. Pero, irónicamente, va a los tacos a comer, come grasas, come todo y no le pasa nada. Cuando revisas el contexto, la ensalada se la comió en un lunes que tenía mucho trabajo, estrés, gritaba. Entonces a la hora de la comida solo se comió una ensalada y le cayó pésima. Y los tacos como se los comió el viernes, con los amigos, relajado, el sábado no tenía nada que hacer,
o se iba a ir de fiesta, no le pasó nada. Y entonces dices, ¿realmente es el alimento lo que te genera el problema de gastritis? ¿O también hay un contexto emocional detrás de eso? Entonces, esa misma acidez del entorno y demás está impregnada en los alimentos. Entonces, por eso es importante, en la segunda etapa de este ejercicio, que anotes entonces ¿cómo? ¿Qué hay alrededor de? O sea, se me antoja el chocolate y es en el momento en el que tengo crisis, hay caos, o me acabo de recibir un mensaje donde me dijeron no quiero saber de ti, o qué sé yo, este tipo de cosas. Entonces, si evoca algo tristeza, pues ahí le pongo. Y entonces reviso qué alimentos me estoy comiendo comparado con la emoción. Y lo más interesante, la tercera y última etapa de este Pero ejercicio. esto es complicado para la gente hacerlo, ¿no? Cuando estás con ellos y platicas en esta interacción real, se vuelve algo muy sencillo, porque se vuelve, y lo necesitas la primera parte, para que ellos se hagan conscientes y se den cuenta de cómo está funcionando. La tercera parte del ejercicio es que una vez que ya identifiqué qué como, cuál es el entorno, ahora, una vez que te lo comes, ¿cómo te sientes? Si me remordió la conciencia, si me sentí feliz. Eso, si y me... lo anotas. La emoción. Por supuesto, que generó el que te hayas comido ese alimento. Cuando volteas a las personas y ves qué emoción está generándose, cuál es el entorno, las personas inmediatamente, por este simple ejercicio, empiezan a dejar de comer N cantidad de chatarras, N cantidad de cosas que les hacen daño. Muchas de esas les aparece como me remordió la conciencia. Sí. O estaba yo enojado, estaba frustrado y entonces por eso me comí esto. Y entonces te empiezas a dar cuenta que cuando tú te haces cargo de la frustración, cuando tú te haces cargo del enojo, cuando te haces cargo de la depresión, de cualquier emoción, inmediatamente tu cuerpo ya no tiene que consumir tal cantidad de alimentos. Y entonces lo que come tu cuerpo es para saciar la parte biológica y es una pequeña parte. Por eso es importante que lo revises. Entonces tus citas, tus consultas es trabajar siempre todo desde lo emocional. Mira, hoy en día, desde esta parte más holística, es como trabajar con las emociones, trabajar con los alimentos, trabajar a lo mejor con alguna otra sustancia, puede ser con alguna otra terapia, puede ser la terapia de flores de Bach, o incluso la medicina ortomolecular, que son vitaminas y minerales, o literal, incluso con tratamientos alopáticos. La única intención de esto es hacer una combinación real de los alimentos. Un ejemplo interesante es los pacientes bipolares, los pacientes que están en fases maníacas, los pacientes que están en fases depresivas. Cuando tú les enseñas a comer, les enseñas también a darse cuenta emocionalmente con qué emociones están jugando. Y que si yo biológicamente estoy, por alguna razón en este caso, un paciente bipolar, estoy entrando en una fase de depresión, yo me conozco y sé que ya estoy entrando en una fase de depresión, puedo comer ciertos alimentos para ayudar, ¿no?, a que tu cuerpo tenga mayor cantidad de neurotransmisores y llevarte a un estado de equilibrio. Ahora, también hay alimentos que te ayudan a estar equilibrado. ¿Y eso tú les dices? Sí, o sea, parte de la consulta, parte de lo que hago, de los cursos, de las pláticas que doy, van encaminadas a eso, a que la gente aprenda a revisar este contexto emocional dentro de los alimentos, a que puedas como alimentarte correctamente. Algo bien curioso que pasa, de repente tú tienes sobrepeso o quieres bajar unos kilos porque te vas a ir de fiesta y necesitas entrar en el vestido. Entonces dices, voy a ir con el nutriólogo y quiero ponerme a dieta. O literal busco una dieta en internet y me pongo a dieta. Un ayuno. Un ayuno. ¿Qué sucede en el momento en el que me pongo a dieta? ¿No? Pues te estás estresando. Pero deja de porque aparte tienes a fuerzas tengo que bajar 2 kilos para entrar en el vestido. Por un lado ya estoy haciendo eso y entonces además digo, 0 carbohidratos. Quito el pan, la tortilla, el refresco, los chocolates, todo porque no está en la dieta, ¿no? Entonces lo quito. Pero tampoco me hago cargo de la emoción. Y entonces solo le quito estos alimentos que eran una tabla de salvavidas para el cuerpo. Cuando tú se los quitas, y entonces tu cuerpo se tiene que hacer responsable de vivir esa emoción. ¿Qué es lo que sucede con esta gente? ¿Cuánto tiempo dura en estas dietas? Ni un mes. O sea, y un mes es mucho, dura una semana y eso a trabajos y con el estrés ni siquiera lo disfrutas. Pero de todas formas, últimamente hay una invasión
de publicidad y todos de eliminas y elimina cosas. O dieta de puras proteínas, que es súper pesada, o elimina grasas, que es un pecado, porque o libre grasa, de gluten hoy en día. Esa está parte también que yo es la parte donde les digo, si no eres intolerante, pásamelo por ahí si quieres, gracias. Si no eres intolerante, ¿por qué lo dejas de tomar? Pero es tanta la invasión que la gente no sabe. Justo, el tema es que irónicamente o absurdamente tú tienes como un abanico emocional, digámoslo literal, un abanico lleno de emociones, miles de emociones hay, que ni siquiera son estas etiquetas que ponemos, no solo es alegría, tristeza y demás, son la combinación de todas ellas, ¿no? Entonces dentro de este abanico, o sea, las más conocidas, perdón que te interrumpa, porque todos conocemos que la tristeza, depresión, que vendría siendo como del mismo, la enojo, depresión es como de tristeza acumulada. Ajá. O sea, las básicas son alegría, enojo. Pero si te llega a ver alguien que no se alegre. Sí llega gente que no es alegre, pero no es alegre no porque no conozca esa emoción. En realidad no es alegre porque en realidad vive sumergido justamente en esa frustración constante, porque ni siquiera se atreve a vivir una emoción en particular. ¿Y la frustración es una emoción? La frustración, yo podría decir que la frustración es una suma de emociones, o sea, tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con el temor, que es real. El temor o el miedo es una emoción básica dentro de los seres humanos, y entonces cuando mezclas el temor con la tristeza, te puede dar esa sensación de frustración, ¿no? O el enojo con el miedo, te puede dar como el tema de la frustración. Y insisto, muchas de las personas viven frustradas porque no pueden lograr sus cosas. Y además, tú les quitas alimentos. Les dices, ¿Lo frustras más? Lo frustras más, porque sí, además... esto era lo que me consolaba. Exacto. Cada emoción evoca una emoción. Si tú no te haces responsable de la emoción y quitas el alimento, pues aún termina siendo mucho más frustrante. ¿Cómo le pides a un cuerpo que esté equilibrado, que esté sano, que esté fuerte, que esté... en esta nueva modalidad fitness, si lo que estás haciendo es como mutilando ciertas partes? Digámoslo, y haciendo un ejemplo lúdico, el cuerpo en su totalidad, necesito de todo el cuerpo para estar bien, pero esta mano es como todos los alimentos que tienen mayor cantidad de azúcar, que tienen más grasa, que tienen gluten, que tienen lactosa, entonces todos están de este lado, pero este lado están todos los libres de todas estas circunstancias. Si yo quiero ser integral, no puedo eliminar esto. Y uno dice, claro, pero es que eso te hace tóxico y te mata. En realidad lo que te mata y termina matándote es que no eres capaz de vivir esas emociones, que no eres capaz de experimentar todo eso. Y entonces tu cuerpo, tú le estás quitando todo esto y lo dejas mutilado. Te quedas manco. Exacto, ese es el tema que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, y no está mal que hagas las cosas, no está mal que entres en un proceso de dieta, no está mal, por el contrario, está maravilloso que te cuides y que revises qué comes y a lo mejor menos cantidad de grasa, pero no significa que prives a tu cuerpo de eso. Y ahora, si tú te haces cargo de la emoción, la cantidad de grasa, por ejemplo, que necesitas es mínima. Y entonces la obtienes, puede ser como grasa saludable y termina siendo benéfica para tu cuerpo, pero ya te hiciste cargo de eso, ¿no? Las grasas, por ejemplo, en este contexto, en este mundo emocional que evocan, todas aquellas cosas que no quieres soltar. Porque la grasa se acumula, entonces es como es una forma de protegerme, pero también es una cosa de evocar esas emociones que no quiero soltar. El rencor, por ejemplo, es una de ellas. O sea, me hizo y entonces no quiero soltar, porque si te perdono, por así decirlo, ya ¿con qué me quedo? Ajá. Y entonces como no quiero soltar, estamos en una contradicción al final de cuentas. Exacto. Entonces no se trata de dejar de comer, se trata de que te hagas cargo de tus emociones y naturalmente tu cuerpo va a dejar de comer esas cosas. Porque ya no lo necesita. Porque ya no lo necesita. Porque naturalmente sucede algo con tu cerebro y cuando entras en una sintonía distinta, lo que se te antoja ahora va a ser algo más saludable. Pero la persona tiene que estar consciente de esto. Por supuesto. Si no está consciente, mientras tú le pongas a hacer dietas
o ejercicios y todo, si te consta que no va a perder de peso? O sea, pierde de peso, baja, ¿cuánto tiempo? A ver, es como, por ejemplo, los que se hacen... ¿Cirugías bariátricas? Ajá, todo lo que es el bypass gástrico y todo eso. Si tienen un exceso de peso, viene por algo que tú ya mencionaste ahorita. No te has hecho responsable de tus emociones. Y eso aplica siempre, o sea, si tú tienes un sobrepeso, generalmente siempre es por eso. Mira, biológicamente hay enfermedades que pueden generar un sobrepeso. Una de estas es justo, hay problemas de la tiroides, cuando tu metabolismo es demasiado lento. Cuando tienes hipotiroidismo. Cuando tienes hipotiroidismo, eso naturalmente hace que tu cuerpo, como tu metabolismo es lento, entonces te hace aumentar de peso. Hay enfermedades, hay un desequilibrio que es real, es un desequilibrio de una hormona que es la hormona de la saciedad. Que normalmente si tú tienes hambre, esa hormona de la saciedad quiere decir que está baja. Cuando tú empiezas a comer, se elevan estos niveles, entras en ese estado de saciedad y dejas de comer. ¿Esa hormona se libera en la noche? Que es la de la importancia de tener un buen sueño para que al día siguiente no tengas esa ansiedad por estar comiendo. Mira, no necesariamente, esa se libera a lo largo del día. Lo que sí es que si tú tienes un sueño reparador y tienes un sueño real, todo tu cerebro, todo tu cuerpo empieza a entrar en un metabolismo distinto. Necesita descansar para funcionar mejor. ¿Por qué? Porque si no lo dejas descansar, si no tienes... el sueño es una parte en donde tu cuerpo descansa, pero además repara todo lo que sucedió a lo largo del día. Todo lo que desgastaste, todo lo que utilizaste, se va reparando. Entonces, si tú no lo dejas descansar, terminas agotado, ¿no? Porque, obvio, todas tus reservas se están yendo en tratar de mantenerte activo. Y tarde que temprano empieza a fallar, ¿no? Entonces le tienes que dar mantenimiento. El sueño tiene que ver con esto. Pero este desequilibrio en esta hormona lo que hace es que no importa lo que comas, nunca te sientes satisfecho. O sea, como si no lo tuvieras. Como si no tuvieras. Y entonces es literalmente comer y 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 comer. Y nunca estás satisfecho por eso. Entonces, ¿eso suele pasar? Sí, sí suele pasar. Puede pasar en algunas circunstancias. Y entonces, lo que necesitamos ahí es, bueno, regular el funcionamiento cerebral. Podemos regularlo a través de, pues literalmente, administrando ciertos neurotransmisores. Entonces, o en ocasiones, y suele pasar en estos pacientes que les hacen un bypass, que hay una prueba muy interesante que ponían a los pacientes sin hacerles bypass, o sea, los normales, y tienen como mayor tendencia a comer cosas grasosas. Cuando les haces el bypass, algo sucede, que ahora ya no se les antojan tanto las cosas grasosas. Hasta creo que les causa náuseas, pero no pueden vomitar ya tampoco. No pueden vomitar, bueno, ahí hay un desorden porque lo que haces es cortas un pedazo de estómago y lo unes con el intestino para, de esta manera, que la absorción sea menor y que entonces no puedan subir de peso. Pero lo interesante es que también el cortar una parte del estómago altera la química del cerebro. Y entonces puede ese simple hecho de cortar una parte del estómago alterar el funcionamiento cerebral, y lo que hace ahora es que te da como una visión distinta. Ahora ya no se me antojan tantas cosas grasosas. O sea, lo que se te antoja, por lo que luchaste toda la vida de que se te antojaba, ya con eso no se te antoja, pero porque cambió. Puede ser que cambió la química cerebral. Ahora, eso en algunos pacientes. Hay otros pacientes que les haces el bypass gástrico y siguen igual. O sea, se les sigue antojando lo mismo, quieren seguir comiendo. Y de todas formas, ¿va que no bajan? Y o sea, yo he tenido pacientes que es el bypass y de todas formas la persona sigue igual. Mira, el bypass te hace bajar, por ende, los primeros meses radicalmente. ¿Por qué? Porque tu estómago ahora es chiquito y entonces lo que comes solamente tiene una oportunidad pequeña de absorberse y lo demás se desecha. Pero recordemos que el estómago es un músculo. Es elástico. Se vuelve elástico, sí. Y entonces no importa que si tenías un estómago de este tamaño y lo cortas a un cuarto, pero lo vas estirando, tarde que temprano vuelves a tener un estomagote. Entonces, el tema real con los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica, cualquier procedimiento bariátrico, es muy importante que se hagan cargo de la emoción. O sea, ahí con mayor razón, si ya le hiciste la cirugía,
o mayor razón tiene que hacerse responsable de esas emociones que no se quiso hacer responsable antes de una cirugía. Porque al final de cuentas, o vuelven a subir de peso, como dices, o se va a manifestar de otras formas, ¿no? Muchos de los pacientes comen por la única necesidad y compulsivamente porque no quiero voltear a ver qué está pasando conmigo, entonces prefiero morder y morder y morder algo. A lo mejor si estoy muy enojado con la vida, entonces me la paso masticando para tratar de satisfacer ese enojo. Es como el que también está fume y fume y fume. O sea, es una manera de escapar de las emociones, ¿no? El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a todo, pero por supuesto que en este contexto, si no se adapta a todo, incluso a eso que es no tan agradable, que literalmente tu cuerpo empieza a aumentar de peso, no porque sea saludable para tu cuerpo, sino porque como tú no eres capaz, la parte consciente no es capaz de vivir la emoción, tu cuerpo dice, bueno, yo lo asumo, y entonces eso se vuelve, te protejo de esa manera, ¿no? Entonces eso es lo interesante, darte cuenta cómo esas emociones están jugando dentro de nuestra forma de alimentarnos, dentro de nuestro cuerpo. ¿Y qué emoción tú has visto, por experiencia, si hay alguna emoción que sea más fácil de trabajar o más difícil en cuanto a relación con la comida? Mira, sacarlos de la depresión con ciertos alimentos es sencillo. ¿Por qué? Porque tú les das cierta cantidad de alimentos, de vitaminas, y en automático lo que van a hacer esos alimentos van a hacer estimular la química en tu cerebro como para virar hacia la parte de que te vayas hacia la felicidad, ¿no? Okay. Que por supuesto es una felicidad que está sosteniendo por alimentos una vez más. Que cuando tú dejas de consumir esos alimentos puedes volver a caer en depresión. ¿Qué necesito? O sea, la finalidad es que... ¿Y cómo? Pues con que te hagas cargo del problema, ¿no? ¿Cómo te puedo sacar del bache en el que estás si tú no quieres hacerte cargo ni voltear a ver y decir estoy en un bache? Pero bueno, ahí es a nivel de todo, ¿no? O sea, sí, es un bache de cualquier tipo de índole de enfermedad. Sí. Dentro del contexto, dentro de la historia de la terapia corporal o de la lectura emocional del cuerpo, todas las enfermedades están evocando una rama de emociones, un grupo de emociones o una emoción en particular con la que tú no quieres lidiar. Tú no te quieres hacer responsable y entonces tu cuerpo te dice esto es lo que tenemos que aprender. Entonces tú puedes ir caminando y ves en la calle a cualquiera y dices, este padece de esto y esto y esto. Si ya los lees emocionalmente. Antes lo hacía, ahora ya no tanto, pero sí, sí puedes. Por eso te ibas al parque a empezar a ver a todos para ver qué tenía cada uno. Eso es bien interesante, que es más, digo, de repente dentro del contexto emocional tú les preguntas, ¿no? Yo en mi caso, en la consulta, que de repente llegan solamente por el tema médico y es que me duele, no sé, tengo gastritis, me duele la rodilla, qué sé yo. Pero también porque quieren bajar de peso. Llegan de los dos, pero hay gente que llega literal con el tema solo físico. Tengo problemas en la rodilla y quiero que me ayudes a sanar. ¿Ok? ¿No? Entonces dentro de las preguntas generales es como, ¿y qué comes? A ver, ¿qué desayunaste? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué no te gusta comer? De repente la gente pone cara de ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Cuando todos estamos con pero la es comida. Bien curioso y muy interesante que cuando te dicen a lo mejor es que no me gusta, por ejemplo, comer tal cosa, ¿no? Y entonces dices, no te gusta comer. ¿Y por qué no te gusta? Porque cada emoción, o sea, eso que no quiero comer es lo que te alivia. Pues literalmente puede ser esa emoción que yo no quiero vivir o experimentar, ¿no? Y entonces es interesante, o todo lo contrario, ¿no? Hay gente que te dice, por ejemplo, yo amo comer papas, ¿no? Me gustan las papas en todas las versiones, y si como papas todos los días estoy feliz, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Y entonces cuando le volteas y le dices, bueno, ¿y cuántos secretos de tu vida tratas de ocultar? Y la gente pone cara de mande, pues ¿de cómo? ¿Qué tiene que ver? Pues las papas en realidad evocan esa sensación de ocultar ciertas cosas. La papa en cualquier presentación. Sí, claro. ¿Evoca qué? Yo no soy muy de papa. Yo empecé a comer papa cuando fui a India también. Las papas al final evocan justamente el tema de esos secretos. O sea, la gente que come muchas papas tiene miles de secretos que no quiere. Y no secretos porque sea algo oculto o porque sea algo ajeno o algo perverso. Simple y sencillamente me da miedo mostrarme al mundo, y de repente la manera de soportar ese miedo de mostrarme al mundo es comiendo
Papas. ¿Y es papas o cualquier tubérculo? Cualquier tubérculo, pero la gente de repente no asocia los demás tubérculos y solo se va con las papas. Cualquiera de los tubérculos evoca justamente el mismo contexto, de ocultar. Qué vaciado, porque ve, yo en Ayurveda, mucho del ejemplo que le pongo es cuando trabajo con los elementos es tierra, lo dulce, que está hecho de tierra y agua. Y prácticamente les digo, y es una constitución, tienen por cualidad el sabor dulce, es frío. Y bueno, y todo lo que crece debajo de la tierra vendría siendo como dulce. Las papas, que les digo, no tienen calor en sí, pero guarda un calor. No es caliente por naturaleza, pero lo guarda, que es lo mismo que aquí. Estás diciendo guarde emociones. Tratando de esconder esas emociones, ¿no? Y como la imagen que está allá atrás, gritando, ¿no? Eso es lo que nos pasa, nuestro corazón grita, ayúdame, quiero vivir esta emoción, pero nosotros nos negamos, nos tapamos los oídos y seguimos comiendo, ¿no? Entonces lo interesante se vuelve con mi boquita. Cuando empiezas a hacerte cargo de las emociones, de verdad es impresionante cómo los pacientes empiezan a bajar de peso. Pero entonces la pregunta que te dice, ¿qué emoción es más difícil? Porque ya dijiste que la depresión le puedo dar unas vitaminas o etcétera, etcétera, pero en el momento en que deje de consumir esos alimentos puede volver a recaer si no lo tuvo trabajando como que al mismo simultáneamente. Es que el punto con trabajar con la emoción, en realidad no es que tan fuerte, sino qué es lo que yo quiero, en cómo realidad, lo quiero. Creo que todas las emociones son en la misma naturaleza, están como en el mismo nivel. Si tú te haces cargo de la emoción, no importa la que sea, cuando tú lo ves y lo asimilas, naturalmente eso te va a llevar a salir de ahí, no importa la que sea. Y entonces no importa si es tristeza, enojo, todas se pueden trabajar de la misma forma. Creo yo que no hay una que digas, esta es más dolorosa o más complicada trabajarla. Todas son iguales, lo que implica literalmente es un clavado, hacerte consciente. Wow, pero pues los clavados nos dan miedo. Sí. Justamente nos da miedo como revisar porque creemos que es más fácil taparnos los ojos y seguir que todo siga caminando, pero la verdad es que llega un momento en que el cuerpo ya no lo puede soportar. De hecho, estas enfermedades físicas reales lo que están haciendo es eso, o sea, ya tu cuerpo ya no soportó esas llamadas de atención. Sí, un cáncer es la suma como que de todos. Exacto, ¿no? O sea, alguien que tiene obesidad mórbida y que tiene 100 kilos por arriba de lo que debería de pesar, y llega a ese paso en donde ya las articulaciones no le funcionan, ya no puede subir 2-3 escalones porque se sofoca. Digo, ya llegó al punto extremo de que el cuerpo dice, ya no puedo soportar más esto. O una de dos, o te haces cargo del cuerpo, que diga, te haces cargo de la emoción, o hasta aquí llegamos los dos, ¿no? Ni te cargo yo y ni te puedes cargar ya no puedo, o sea, es lo que el cuerpo te dice, ¿no? Entonces, por eso es tan importante escuchar tu cuerpo. Cada parte de ti tiene un significado. Cada vez que comas tiene un contexto emocional, está evocando una emoción, ¿no? De repente, por ejemplo, el tema, cuando estoy triste, hay personas, hay como una separación. De repente hay gente que está triste y entonces come cosas dulces, ¿no? Y relega dentro de su apetito ciertas cosas. ¿Por qué? Pues porque no me gusta. ¿Y qué no se me antojaron? Porque no se me antojan. ¿Y por qué no se te antoja? Porque cuando te las comes, evoca cierta emoción, ¿no? Lo que no se te antoja. Lo que no quieres vivir es justamente, esa es la otra. O sea, tu cuerpo está sustentándolo con algo que se te antoja. Hay gente que también está en esta fase de depresión y te dice, no quiero comer. ¿Y por qué no quiere comer? Porque cada vez que come, su cuerpo está evocando emociones. ¿Y se siente más triste? O sea, sí masticarlo hace que yo me deprima más si estaba triste de algo. Masticarlo va a hacer que empieces a mover las memorias en tu cuerpo y estás evocando una emoción. Una emoción que ya tienes, que ya sabes, que ya conoces, y con masticar ciertas cosas, con mover ciertos temas en tu cuerpo, evoca justamente eso. El sistema digestivo, desde la boca hasta el ano, todo completito, tiene que ver con el amor y el desamor. Todo el contexto. Todas las emociones que van ligadas al amor y al desamor están impresas dentro del sistema digestivo. Cuando tú comes y tu estómago está digiriendo, se está moviendo para hacer el proceso de la digestión, estoy evocando o moviendo todas esas emociones.
Por eso hay gente que de repente no come o come en exceso, porque trata de evocar o trata de que esas emociones no se muevan. Oye, entonces, por eso en la actualidad hay tanta, podríamos llamarle, intensidad de emociones. O sea, si estoy triste y cada vez me siento más triste, que me voy deprimiendo, es porque lo misma comida, obviamente tengo que comer a fuerzas, o al menos que si diga, no quiero comer porque no quiero evocar, porque ahí ya como que hay una saturación, ¿no? Pero entonces al mismo tiempo, yo tengo que comer porque por naturaleza muchos dicen, bueno, es que es mi hora de la comida, o tengo que cenar, o lo que sea. Entonces tú comes, y si tengo esas emociones guardadas, pues voy a empezar a masticarlas, van a empezar a salir, y lo mismo como un enojo, una rabia. Entonces puede haber que sea, por eso una sociedad que está como muy depresiva, muy ansiosa, muy triste, o los que están muy enojones, muy iracundos, muy todo. Pero aquí el tema es que yo no me hago cargo. Fíjate, ahí es un pequeño error. El tema con la emoción, cuando yo me hago cargo de la emoción, no significa que tengo que expresarlo al mundo, no significa, si estoy enojado, sí, no significa que tengo que ir a gritar. No. Vivir el enojo es voltear a ver dentro de mí qué se está moviendo con el enojo. Sí, pues enojo viene de ahí, enojo para adentro. O sea, de literal, como en esta imagen. Aquí, literal, como cada una de las emociones se evoca o se manifiesta en alguna parte de nuestro cuerpo. Aumenta la temperatura corporal de una parte en específico. Entonces, cuando estoy viviendo el amor o estoy viviendo la depresión, puedo visualizar esas partes de mi cuerpo, sentir cómo esa parte de mí está trabajando con esa emoción. Eso es llevar toda mi atención a mí, eso es vivir la emoción. Ahora, ¿qué sucede cuando en esta sociedad, justo, fíjate, no tengo enojo, no hay enojo porque hay demasiado tráfico y entonces eso. Pero además de ese enojo, por un lado, ya termino como frustrado porque no soy capaz de expresarlo. Después voy a comer y lo que como es grité a todos los coches. Espérate, y ninguno se quita. Justo como carne roja. Y bien, y con chile. No, y con picante o con muchas especies. Esta combinación, literal, lo que hace dentro de nosotros es activar aún más como esa sensación de pelea, de lucha. Y entonces cuando junto esta frustración que tengo más estos alimentos, termino gritándole y queriéndome golpear al mesero, al valet parking, a todo. Nuestra misma estilo de vida, bueno, que tenemos que alimentarnos, más la emoción que tengo reprimida, y como no lo veo, lo exteriorizo. Justo, y le grito a todo mundo. Cuando hago estas dos cosas, termina siendo una bomba. ¿Por qué? Porque no soy capaz de ver la emoción. Cuando estoy enojado y veo la emoción, literal, me hago cargo de la emoción, desvanezco esto. Y entonces, a lo mejor si como carne roja y demás, me va a dar vitalidad. Pero esa vitalidad y esa sensación de lucha, nada tiene que ver con irme a pelear. Pero entonces, pero sí puede ser de ahí. Por eso te digo, esa exageración en cuanto a gente demasiado intensa en o mucho enojo o mucha ansiedad y tristeza, por esta misma combinación que, bueno, tiene que ser, a comer tenemos que comer por algo natural, pero aparte se junta lo que tenía, y entonces ahí es cuando hago una bomba atómica. Terminan siendo bombas atómicas porque no me hago cargo de la emoción, pero además ingiero alimentos y esto genera, y alimentos quizás incorrectos. Una vez más, si yo ya sé que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de lo que sé, estoy aquí, voy a explotar, y al contrario, como alimentos que van más en el sentido de llevarme a un estado de relajación, por ejemplo, proteínas blancas, a lo mejor como pescado, lo que va a hacer mi cuerpo es que como enfriarlo, ¿no? Va a empezar justamente a equilibrarlo. Sí, que es lo que te... Entonces, ese es el tema. Sí, pero el tema es, yo te ayudo con la alimentación y todo, y si trabajamos la emoción, pero el chiste es de que tú quieras aceptar, que obviamente digo, y eso es normal, ninguno es alegre por naturaleza 100% todo el día. Es que estas emociones es como un subir y bajar constante. Y lo interesante de la vida no se trata de que todo el tiempo esté feliz, porque si todo el tiempo estoy feliz, la verdad es que qué aburrido sería. O sea, irme a los dos extremos sería demasiado aburrido. Lo maravilloso de la vida son como esos tintes y esos matices. Y justo hace ratito me decías, hay que aprender a fluir con esas cosas, ¿no? Cuando aprendo realmente a fluir con esas emociones, cuando me hago cargo de la emoción, puedo incluso jugar con eso. Cuando tú aprendes a comer, cuando aprendes a evocar alimentos,
Si por el día de hoy te amaneciste triste y entonces tienes ganas de estar triste y entonces si comerte a lo mejor un chocolate o un chocolate caliente y sentarte en mi casa y vivir la tristeza, bueno, te das chance de experimentarlo, ¿no? Pero cuando ni siquiera soy consciente de que estoy triste, entonces tu cuerpo lo tiene que soportar. Y nada más como el chocolate. Y es ahí donde empieza el problema, porque no me comí un chocolate, me comí la caja completa, ¿no? Y además en la comida seguí alimentándome de esta naturaleza y entonces es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo en práctica tarda como que un paciente en reconocer sus emociones? Porque si tú me dices, Gaby, es que eres bien enojona, no, yo no soy enojona, ¿no? O sea, siempre va a salir la defensiva de, no, yo no soy así, es que estás muy intranquilo, muy ansioso, no, no es cierto, estoy tranquila. O sea, siempre va a empezar la negación. Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo se tardan los pacientes? Mira, varía dependiendo de cada paciente. Depende mucho de el trabajo que quiera, de qué tan consciente quiera ser, ¿no? De repente hay gente que llega con este contexto. Mira, toda esta gama, emociones, toda esta gama de emociones justamente, y todas están viviendo dentro de ti. Todas están sucediendo. Lo que creemos o el tema es lo que cuesta más trabajo realmente con los pacientes es hacerlos conscientes que no está mal el estar enojado, el estar triste, el estar frustrado, porque todas es una gama de emociones. El problema radica en que yo me pongo esa etiqueta, literalmente esa carita feliz, y entonces quiero traer la carita feliz todo el tiempo. Sí, porque entonces, te educaron que dices que ser feliz es lo correcto, lo polite, lo amable, lo atento, lo todo. No va por ahí, ¿no? Cuando tú empiezas eso, el hacer que el paciente se dé cuenta de esto, digámoslo, es lo que tarda, ¿no? Te tardas, pero depende mucho de ti, depende del contexto, la disposición de la disposición del paciente, ¿no? Y del entorno en el que esté. El apoyo que le des, en el sentido de que a lo mejor le das una dieta, revisas como estos ejercicios de que haga tu diario, a lo mejor le das terapia floral como para que esas emociones las pueda sentir o vivir mucho más intensamente, de una forma mucho más corta. Entonces si hay frustración que está acumulada todo el tiempo, pues es como vela, y una vez que la ves es que les hagas hincapié que no se trata de que, ok, ya vi que tengo tristeza, no se trata de que me quede 10 años viviendo la tristeza. Se trata o bueno, de que si te toca vivir los 10 años, vívelos pero conscientes, aunque no es lo correcto 10 años. Pero que estés consciente, ¿no? Fíjate, cuando estás, ¿no dicen que las emociones debe de pasar cuánto tiempo? No más de 5 minutos y cambias de emoción. Si te quedas es porque ya estás enganchado en esa emoción. Porque estás enganchado, porque literalmente una vez más te pusiste la etiqueta y dijiste, me quiero quedar con esto. Entonces lo interesante con esto es que... Pero ahí, ¿cómo le haces? Bueno, para no engancharte a la emoción. Porque la gente va a decir, ay, sí, tú porque no lo estás viviendo. Tú porque a ti no te pasó, a ti porque no te robaron, a ti porque no... Entonces... ¿Cómo le haces para no engancharte con el tema? Bueno, nosotros somos compañeros de terapia floral. Las flores también, de Bach. De repente. Entonces, ¿cómo le haces para no engancharte en el tema? Uno es hacerte consciente del entorno en el que estás. De lo que estás hay una frase justamente de Buda muy interesante, una enseñanza de Buda que te dice, el sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho, ¿no? O sea, no porque acabo de tener un accidente significa que voy a sufrir, ¿no? Significa la forma en que yo veo justamente ese accidente. Si yo veo el accidente como, no, pues es que choqué y entonces quedó mal mi coche y entonces ya no va a funcionar y no me voy a quedar sin coche un mes, o sea, todo el tiempo voy a estar, pues sí, claro, por el accidente, quejándome de todo el asunto. Si yo veo ese accidente como esa parte negativa, pues por supuesto que me la voy a padecer, voy a empezar a padecer o a sufrir todo alrededor. Si yo, al contrario, veo ese accidente como quizás una oportunidad de crecimiento, o a lo mejor una oportunidad de que, pues claro, ya tenía que cambiar de coche y fue... O bueno, a lo mejor me conviene porque me obliga a que tengo que caminar 10 minutos más de aquí a la esquina. Exacto, o sea, cuando tú cambias la forma en que ves el tema, eso es lo interesante. Entonces, es cierto, todos vivimos como esas emociones y la decisión está dentro de tu entorno. Si te quieres quedar en ese estado de solo yo, o te quieres mover a un estado
mucho más agradable, entonces donde empiezas a fluir con todo, ¿no? Y las herramientas hoy en día y las terapias y todo esto, al final la nutrición y demás es una herramienta para ayudarte a que te des cuenta de lo que está generando el problema, pero no te quedes en el problema, sino te muevas para buscar una solución. Porque el problema de la sociedad de alguna manera es que, ay sí, el culpable es la alimentación, pues claro, entonces me quedo ahí y no muevo un solo dedo, ¿no? Ay sí, claro, estoy deprimido, pues sí, ese es el problema de que estoy gordo y entonces pues ya me quedo ahí. No, o sea, si ya vi que el problema porque es aparte todavía esto te va a causar otra vez más depresión. ¿Y por qué no me hago cargo del problema? ¿Por qué no me hago cargo de la emoción? Y entonces tomo acción sobre las cosas. ¿Y si hay gente que no se da cuenta que su sobrepeso es por emociones? Sí. Yo al principio cuando empecé con todos estos rollos de la alimentación y demás, a mí se me hacía absurdo e irónico que de repente llegara o viera en las noticias o escuchara que alguien te decía, es que no me di cuenta en qué momento subí tanto de peso. Ah, sí. Es que era muy delgadito y de repente sí. Y no me di cuenta, ¿no? Y yo la noche a la mañana compré mis pantalones a la talla POM. Y ya no me quedaron, no me di cuenta en qué momento subí, pasé de la talla 5 a la talla 14. No me di cuenta. Al principio yo decía, ¿cómo la gente no se va a dar cuenta? Pues por supuesto que te das cuenta. Y después de todo de estos años que he revisado el tema y he trabajado con el tema, hoy entiendo, de verdad, que no se dan cuenta. Que no se dan cuenta. Pero porque la gente trata de escapar todo el tiempo de lo que siente, de lo que está viviendo, que prefiere poner su atención lejos de ellos para no hacerse cargo. Y lejos, incluso de repente, eso implica el no me veo. O sea, no me doy cuenta que estoy comprando talla más grande. No. O sea, obvio, sí voy al mostrador y ya no voy a tallas pequeñas, ahora voy a tallas big, pero no me hago consciente de qué me está llevando a eso. Porque en el momento en el que veo una talla más grande, a lo mejor eso detona emociones dentro de mí y no las quiero ver. Y entonces lo compro y entonces... Porque me hace el frustramiento, ¿no? La frustración otra vez. Justo, y entonces en ese momento en el que no quiero asumir esa circunstancia, me voy a comprar o a comer o a hacer otras cosas o a distraerme o a reírme aparentemente de la vida porque vivo feliz, pero la realidad es que dentro de mí pues estoy padeciendo porque ni siquiera me estoy volteando a ver, ni siquiera me estoy reconociendo, ni siquiera... O sea, me ignoro yo a mí mismo. Me ignoro por completo. No existe. Ese es un tema bien radical y drástico que está sucediendo hoy en día en la sociedad. ¿Y entonces tú qué haces para ayudar a la gente? Una es como hacerlos conscientes. Este acto de mastica correctamente, de hazte consciente de lo que comes. A ver, amigos, no nada más en Ayurveda es mastica conscientemente. No, los lleva ese acto de siéntate, a lo mejor haz todo el ritual de sentarte, no te sientes frente a la tele a comer, sino pon tu mesa, prepara tu mesa, siéntate, dedícale el tiempo, y si voy a comer a lo mejor dejo el teléfono. ¿Cuánto tiempo te llevas comiendo? Al menos que, vayas a una comida y todo, pero si ¿cuánto tiempo te demoras en comer? No sé, fíjate, aún con todo esto, yo tengo ciertos hábitos que no son tan buenos y de repente, una de dos, o como muy rápido o cuando estoy comiendo estoy como, pues sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No estás concentrado en lo que estás haciendo. Y ese es el tema. El punto aquí es como trata de estar todo el tiempo consciente. Entonces, si me voy a sentar a comer, cuando me estoy sentando a comer, cuando estoy masticando, eso hace que naturalmente te hagas consciente de las emociones. ¿Sabías que nosotros en Ayurveda, aparte, como tú dices, de la dieta, vas coordinando un grupo o vas una dieta, pero a fuerzas vas semana por semana como para crear hábitos desde siéntate conscientemente lo que vas a hacer, mastícalo. Sí. Ahora sí que 10 reglas o más de 10, 15 reglas
que es como desde chiquito que era lávate los dientes, báñate, ponte la pijama y duérmete, o sea, de secuencia de qué es lo que tienes que hacer para comer, porque ya no sabemos cómo comer. Justo, mira, la imagen es maravillosa, o sea, no importa que en teoría tengan algo saludable y algo verde en sus platos, pero como estás justamente viendo, ni siquiera te haces consciente, entonces solo comes. Y te estás comiendo al que mataron ahí enfrente, o a la que le gritaron, o a la que bofetearon, o a la que no sé qué, ¿no? Todo se va impregnando en esos alimentos, entonces lo que estás evocando son esas emociones. Y además, también esto biológico que te decía, los primeros 20 minutos, ni siquiera registro lo que comí. Pues por eso la gente siempre queda, ¡oh, quedé muy llena después de un rato! ¿Por qué quedan súper llenos? Porque comiste todo, como dijiste, en 20 minutos. Y entonces ya nada más, me comí la pizza, la hamburguesa, las papas, el refresco, todo. Y entonces cuando me como el cono, que ya es con lo que remato, el helado, el postre, digo, ay, creo que eso me cayó mal. O sea, no fue eso. Fue todo lo que te comiste en un principio y ni siquiera te hiciste consciente. Sí, ¿no? Porque ya cuando te haces consciente hasta dices, ay, exacto, no, ya sí comí un montón. Creo que yo no me debí de haber comido el cono. Exacto, entonces cuando literal revisas y los llevas a que se hagan conscientes, comen menos. Porque biológicamente tu cuerpo no necesita tanta comida. Sí, ¿no? Y luego si tienen problemas de liberar estreñimientos, pues y todo, estamos peor. peor. O sea, justamente porque entonces todavía retengo más, todavía freno más todo esto. Que bueno, también eso es parte de lectura emocional, como dices, ¿no? Sí, ahí al es final es una emoción lo que tampoco te está dejando soltar. Ajá. O sea, al final del día no me permite soltar, no me permite fluir, termino todo reteniendo, agarrando todo. Estas personas que son extremadamente aprensivas, ¿no? Hay problemas y hay caos, y entonces hay problemas allá afuera y entonces aquí ya me estoy preocupando y agarrando y sufriendo por los problemas allá afuera, entonces. Pero también es lo mismo con el que tiene diarrea, o el que todo el tiempo tiene heces sueltas. Ahí va el contexto distinto. Por eso, ahí no quiero digerir, ahí no quiero experimentar las cosas. Ahí no me quiero hacer responsable de nada, ¿no? O sea, ahí que se arregle el mundo, yo me hago a un lado, evado completamente, entonces por eso no dijeron nada y trato de sacarlo lo más rápido posible. Así es, amigos, pues esto de las emociones no es nada fácil. Es muy bonito, muy complicado. Es interesante. Es una, como dijiste, una montaña. Y hace poco acabo de ver en video por Facebook un amigo que puso una montaña rusa exactamente de una hormona que se sube a un carrito. Y entonces, claro que ponen esa hormona como si fuera de la mujer para la menopausia. Entonces la empiezan a poner como sube, como baja, el calor, todo. Y es una montaña rusa de emociones, pero no nada más en la mujer, porque pues el hombre también tiene sus ciclos y todos tenemos emociones. Por supuesto, o sea, es una montaña rusa constante y tenemos que aprender justamente a subir y bajar con esa montaña. Sí, porque no la vamos a quitar, nada más es aprender a reconocer cuando estoy arriba y que viene a lo mejor una caída, pero saber qué puedo hacer para no irme a esa caída hasta abajo. Claro. Entonces, cuando aprendes a reconocer, cuando aprendes esta lectura emocional del cuerpo, te haces consciente de que tu cuerpo está tomando una forma porque está tratando de guardar o soportar emociones que no quieres vivir. Hay una parte de la lectura, ya no es solo de los alimentos, sino ahora de la parte corporal, que cada prototipo de cuerpo esconde una personalidad, unas características muy propias, ¿no? O sea, y justo relacionando con esto, hay una postura que se llama, de estas personas que son como hinchados, se le llama justamente la postura hinchada, o es como la típica postura o imagen que tiene Homero Simpson, en donde está totalmente desparramado. Pero el Simpson es hacia adelante. Pues hacia adelante y hacia los lados, o sea, no tiene como ñoño forma. Sería así. No tiene, pues igual, no tiene como forma. Chelero. El chelero es distinto, porque el chelero solo Simpson tiene la panza, pero Simpson tiene como esa redondez. Sí, esta forma hinchada, esa forma típica de ese personaje, implica que el contexto emocional que manejan son aquellas personas que no tienen reglas, que no tienen una estructura en su cuerpo. Por eso es desparramado, ¿no? No es un cuerpo obeso en donde todo esté en su lugar, pero grande, sino estos son desparramados. La grasa se desparrama por todos lados porque no tiene
forma, no tiene estructura. O sea, hay gordos que puedan tener estructura. Sí, hay gordos que tienen que son como más compactos, como más ¿no? compactos, y bueno, y ya se mueven a una categoría distinta de esta parte corporal. No, pues no podemos estar a tu lado. Vas a decir, esta tiene gordura acá, aquí, acá o todo lo que sea. No, lo interesante es que aprendes como a entender el lenguaje de las personas, el lenguaje corporal te dice mucho, y los puedes ayudar a que, por ejemplo, a esos pacientes o a esas personas que no tienen ese control, que comen indiscriminadamente, si tú les pones a que hagan este diario y además les dices, siéntate a comer, pero además haz todo el protocolo, o sea, aunque estés solo, pon tu mesa, prepara, siéntate, haz tus alimentos y siéntate solo a comer, les vas dando estructura en su forma. Pero además las tienes que ir poniendo poco a poco, porque si le pones una estructura de haz todo esto en un día, no. Como no hay esa estructura, es mejor me sigo así. Exacto. Es mucho más fácil. Exacto. Así. O sea, tienes que volver a reeducar el cuerpo en ese sentido, ¿no? Cuando les vas dando forma, cuando trabajas con darles forma, con darles... Es como moldear una plastilina. Sí. ¿No? Y entender que la vida está moldeando esa plastilina constantemente. Oye, ¿y tú das estos cursos? Sí, doy clases, doy cursos, doy conferencias, doy consultas. Entonces ya sea si quiero tomar curso de lectura emocional, contigo. Si quiero consulta para bajar la gordura de X, Y, de una Z, forma integral, ya no solo porque por físico. Exacto, porque también digo, hay muchos nutriólogos, muchos muy buenos nutriólogos que desde la parte clínica, desde la parte biológica, pues por supuesto te pongo una dieta y te pueden ayudar a bajar. Mi alternativa o mi opción es como mucho más integral porque les enseño a comer más que solo a bajar de peso. O sea, comer, hacerse cargo de las emociones. Eso de las dietas, la dieta como tal, palabra dieta, lo hemos tomado en un concepto de que es elimina el consumo. Exactamente. Cuando una dieta más bien es pues una buena alimentación, un saber comer, sin necesidad de decir, ay no, hoy nada más me como una tortilla o ya llevo 4 puntos o no sé cómo miden luego. Eso es el buen comer es eso, ¿no? Aprender, sin restringir nada de ningún grupo. Ni nada de nada. Es que aprender a comer y comer saludablemente implica eso, que veas como la gran diversidad que hay y si se te antoja comer algo en específico, no importa lo que sea, lo hagas. Yo a mis pacientes les digo eso, a ver, yo no te prohíbo al principio esto, al menos que sí sé que te esté causando un daño, te lo prohíbo ahorita. Y ya jamás lo voy a volver a poder. Sí lo puedes volver a comer, pero primero tenemos que llegar a ese equilibrio para que lo vuelvas a empezar a comer. Y ya cuando lo empieces a comer, no lo vuelvas a hacer como una adicción para que volvamos a tener el desequilibrio. El punto real de los problemas no está en lo que comes, sino en el exceso de comerte algo en particular. O sea, no está mal que de repente hubo un tiempo en el que las grasas estaban satanizadas, ¿no? No, entonces, y siguen, ¿no? Entonces no puedo comer grasas. O sea, porque aparte todo lo graso es sinónimo también de suciedad. Y no necesariamente. ¿No? Y entonces puedo comer grasa. O sea, simplemente no tienes grasa, no funciona tu cerebro. Así de fácil, ¿no? Entonces necesito de todo, o sea, hay que aprender. Obvio, hay grasas que esta sí, esta no me conviene tanto, pero tampoco me hace daño el que si el día de hoy me levanto con comerme algo grasoso, voy y me lo como, ¿no? Y además ese día que se te antojó ni siquiera te va a caer mal y hasta lo vas a saborear. Justo. ¿No? Porque sí, lo que les decía hace rato, júntense con nosotros sí les vamos a comer. Porque justo el tema, ¿no? De que el lunes voy y me como una ensalada y me causa una gastritis y una acidez tremenda. Y una inflamación, pero comí muy sano. Comí muy sano, pero ve cómo estoy, ¿no? Y el viernes me como los tacos, pero me voy a divertir y me reí, jajaja. Y no me cayeron pesados. No pasó nada. Es más, me hubiera comido hasta 2 más. Y no me pasa absolutamente nada. Y entonces, ¿por qué esas contradicciones? Por el contexto emocional, ¿no? Cuando de verdad aprendes como este contexto emocional, puedes disfrutar cada una de las cosas. Ya no me los comí con culpa, ¿no? Y entonces los disfruté. Que la culpa es otra que te cargas encima de kilos, que suelo ¿no? cargarme y que no nos deja en paz nunca. Pero entonces, a ver, tus cursos, ¿los cursos dónde los das? Los doy, yo trabajo y soy actualmente el director de la Escuela de Terapeutas Eduardo Greco. Justo en esta escuela estoy todo el tiempo ahí están los cursos, ahí es donde doy cursos. Ahí mismo pueden sacar citas si necesitan consulta. Y entonces cualquier cosa que necesiten,
ahí estoy. Estamos ubicados Ojo, amigos. El día de hoy seguimos ubicados en Polanco. Muy próximamente nos vamos a mover de lugar, nos vamos a cambiar. Por cuestiones de crecimiento estamos creciendo, nos vamos a ir a un espacio más grande. Entonces, por estas cuestiones nos vamos a mover de lugar, muy cerquita del lugar en donde estamos actualmente. Nos vamos a mover ahora a la colonia Anzures, que está literalmente a unas cuadras de donde estamos. Pero bueno, nos pueden buscar así como Escuela de Terapeutas Eduardo Greco, H Greco. Ahí nos encuentran y entonces cualquier cosa que necesiten. Ok, y ahí mismo en la escuela de Eduardo Bach, Greco, de Eduardo Greco, de Bach, en la escuela de Flores de Bach. Sí, pero en esa misma escuela es donde el próximo mes de mayo, yo los invito, mi gol, al curso que vamos a hacer de tips de belleza ayurvédico. Entonces, ya aquí, yo no lo había visto, pero ya estamos en la nueva dirección de Bahía de Todos los Santos 26, Colonia Verónica Anzures. Entonces, aquí mismo en estos mismos teléfonos, si no hay datos, si no ahorita yo los pongo, pueden encontrarte. Sí. Y ahorita va a haber un curso de lectura emocional o algo. Yo he tomado ese curso, lectura del cuerpo, 2 diplomado. años. Ahorita, no, para el próximo Cada vez semestre. aprendo algo diferente. Por supuesto, Y para el quiero- próximo semestre va a haber uno que literalmente se llama Alimentación Sagrada. Ajá. Lleva un contexto bastante interesante porque es solo aprender como estos superalimentos, como estos alimentos ricos en nutrientes. Pero estos superalimentos no están con toda la parte comercial de que ahora es un boom de come esto para todos, porque yo No. ayurvédicamente, como tú sabes, pues cada constitución es algo diferente. Entonces luego llegan, es que este es un superalimento, sí, pero si te lo estás comiendo seco tus almendras, tu superalimento, te va a inflamar. Entonces, ¿de qué me sirve que les den un curso muy bueno de superalimentos si después traen otras consecuencias? No, por una vez más lo que te decía hace rato. Ese curso tenemos que hacer. El que comas este superalimento no significa que desayune, come y cene y lo come en exceso porque va a curar todos mis males. No. Se le llaman superalimentos o que son ricos en nutrientes porque cubren una gran variedad de nutrientes que el cuerpo necesita. Y entonces los puedes consumir, pero no se trata una vez más de que solo consumas esto. El problema no es el superalimento o el alimento X, es el exceso de eso lo que te va a generar daño. Entonces, este está diseñado con la intención de ayudarte a que conozcas estos alimentos, pero además, este implica una parte mucho más espiritual, por así decirlo, mucho más holística, de por qué se le llaman sagrados, porque en ciertos momentos es adecuado comerlos, en ciertas etapas de tu vida es interesante comerlos. Y de ese no tienes nada de información. Solo está programado en el calendario para el segundo semestre. Fecha exacta sería no tengo. como a partir de agosto está que va a ser un fin de semana. Es un fin de semana. Solamente es un fin de semana. Ah, bueno, pues cuando ya sepas o algo, pues a lo mejor te volvemos a invitar para que... Claro, yo con gusto para que lo revisemos y chequemos, pero búsquenos en Facebook, búsquenos en nuestra página, revisen como todo lo que hay. En Facebook aparece como Escuela de Terapeutas Eduardo Greco. Aparece este logo. Ajá, es el que habías puesto hace rato, ¿no? Ajá. Escuela de Terapeutas Eduardo H. Greco. Entonces ese... No, es que lo voy a poner en algo más, yo creo. Sí, pues eso está muy interesante. Y ya sea tus citas, todo ahí contigo. Sí, todo lo que necesiten, justamente ahí me pueden encontrar. Bueno, pues entonces, amigos, y no se pierdan porque muy pronto vamos a hacer un mega retiro vinculado con todo esto que estamos aprendiendo aquí, que al final de cuentas, si eres seguidora de Ayurveda en tu vida, te podrás dar cuenta que no nada más Ayurveda que viene de hace muchos años y es milenario, sino que también, pues en la actualidad es lo que holísticamente nos está curando. La totalidad, el aprender a comer, el aprender a tener una vida en armonía en todos los sentidos es lo que te va a ayudar. Y
La medicina ayurvédica tiene que ver con eso. Sí, es tiene un que ver estilo de vida. Con Nada aprender más en este estilo de vida que correctamente. por la rapidez, la velocidad con la que estamos viviendo y todo, ya todo lo hacemos pues, a la y se va casi, ¿no? No nos hacemos Para que estés conscientes de consciente. Y así como te invité al taller de Greco el próximo 18, 19 y 20 de mayo, les recuerdo que es el taller del fin de semana de yoga y ayurveda en tu vida. Para que ya sea que se comuniquen a los teléfonos que aparecen, para que confirmen, pueden reservar con 500 pesos, cuesta 2,900 y incluye los alimentos ayurvédicos durante ese fin de semana. Muchas gracias, siempre es un placer tenerte aquí. De nada. Se aprenden cosas nuevas. Sí, se aprenden cosas. Vamos a estar en Exposer. Vamos a estar en Exposer. Les hago el anuncio porque justamente a toda la gente que decide inscribirse en los talleres que va a haber en la escuela y asistan a Exposer van a tener una promoción. Va a haber desde el 10 hasta el 30% de descuento en diferentes talleres. Exposer, ¿qué día es? El primer fin de semana de mayo, 4, 5 y 6 me parece. O sea, aplica para el curso que les voy a dar. También. Entonces aplica para ese y luego va a haber otro curso, pero no les vamos a invadir de cursos ahorita. No, pero asistan, revisen la página, revisen como nuestras redes para que estén al tanto de esto. Entonces Exposer es el primer fin de semana de mayo. 4, 5 y si visitas el local, o ¿cómo le llaman? El stand de Escuela de Terapeutas, bueno, viene como Escuela Flores de Bach. Escuela de Terapeutas Eduardo Greco. Escuela de Terapeutas de Eduardo Greco. Ajá. Van a recibir un descuento. Los invito, ahí vamos a estar. Muchas gracias. A ti. Feliz gracias de a todos. tenerte aquí. Y bueno, Ayurveda en tu vida se despide. Te espero el próximo martes. Namaste.